Feliz día, bendecido. Feliz día. ¿Cómo está la amada del Señor? Brillando aún más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Mira, muy importante, la gracia del Señor. Esa que caer en gracia con el Señor es oír al Evangelio de Dios. Cuando tú oyes el Evangelio de Dios es una bendición, es vida. ¿Me entiendes? Cuando tú oyes el Evangelio de la ley es una maldición, es mal dicho. ¿Me entiendes? Es muerte. Entonces, la vida y la muerte, de eso nos habla hoy nuestro pastor Jesucristo. ¿Quién? Jesucristo, ese es nuestro pastor, ¿me entiendes? Entonces, quiero saludarte como bendecido, quiero saludarte como un escogido, porque desde antes Dios te predestinó, porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Quiero saludarte como bendecido, quiero saludarte como bendecido, porque desde antes Dios te predestinó, porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, oh, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Abba Padre. Cántale pues. Cántalo. Tengo una abogada, dale pues. Que me defiende. Nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreo 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Abba Padre. Bueno, la próxima semana Milka se va a aprender bien esa canción para que la cante ella. La decía Giovanita se va a aprender bien la canción de la gaitica para que la cante ella. ¿Les parece bien? ¿Ah? Abba Padre, para que todos alabemos al Señor nuestro Dios, ¿verdad que sí? Muy importante alabar al Señor. Papi, pero es que somos iguales. Ajá. Entonces, vida y muerte. La vida y la muerte, la bendición, la maldición. ¿Me entiendes? Hey, ¿dónde está tu vida? ¿Dónde estás tú? El libro de lectura de Isaías 28, 10 al 12. Mire, Isaías 28, 10 al 12, porque mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudo, en la de Moisés, y en extrañas lenguas, habla el Señor nuestro Dios. Recordemos el día de Pentecostés. Estaba el Espíritu Santo de Dios sobre todos los que oraban. Y habló el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién habló? El Espíritu Santo de Dios. En todos ellos. O sea, que se manifestó el gran misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, pero no se dieron cuenta de ello. Dios estaba en todos los apóstoles y los discípulos que estaban ese día orando, y habló en sus lenguas maternas. ¿En cuáles eran esas lenguas? A ver, ¿ah? En egipcio, en arameo, en mandarín, en hebreo, por supuesto. En todas esas lenguas que había en esa época y que están hasta ahora, por supuesto, habló Dios.
por medio de ellos. Y aquellos que llegaban a Israel, siendo de los gentiles, empezaron a oír lo que Dios hablaba. Y tremendo. O sea que ya desde ahí el Espíritu Santo de Dios hacía un llamado a los gentiles. Pero no se daban cuenta de ello. Ya Dios les estaba hablando también a los gentiles. Gran el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne en ese momento. Ya Jesús había partido con el Señor. Ya Jesús había cometido cumplido aquella profecía de venir, entregar su cuerpo y morir y resucitar entre los muertos y subir al cielo. Y luego habló por el Espíritu Santo. Antes que llegara Pablo. ¿Qué les parece? Entonces vemos como el gran misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó, Dios se glorificó en ello y habló. Y estará Dios hoy entre nosotros. Y se estará manifestando también Dios hoy entre nosotros. Porque de esa forma es que podemos ver a Dios. ¿Cómo lo vemos? A través de la manifestación del Espíritu Santo en el hombre. Así podemos ver a Dios. Porque así como en lengua de tartamudo habló Dios a Moisés por medio de los ángeles para que hablara al pueblo de Israel, y luego habló por Jesús, y Moisés, hablando de Jesús, dijo que como a Jesús habían que oírle, de esa misma manera el pueblo de Israel hoy debe de oírnos a nosotros. Queremos nosotros oír. Muy importante. ¿Cómo es que somos bendecidos si el pacto de ley es pacto de maldición? Trazado por ordenanzas impuestas por Dios por medio de ángeles y dadas a Moisés para todas las tribus de Israel. Ellos no pueden decirse, mientras estén creyendo en Moisés, bendecidos, benditos. No pueden. ¿Por qué? Porque la ordenanza fue Dios te bendiga y te guarde. No pueden entender la bendición que cayó cuando Jesús de Nazaret llegó a la tierra y Dios fue manifestado en esa carne y lo escogió como el segundo templo. Eso no lo pueden entender mientras estén creyendo a Moisés. Por eso Pablo les dice, apostaten de la ley de Moisés y crean en el otro, en el Cristo. Y cuando creemos en el otro, en el que resucitó de los muertos, se nos hace todo esto mucho más fácil de entender. Como está en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 3, del 22 al 26, que Moisés habló del Cristo, porque Dios envió al Cristo para que nos bendijera. Pero no hemos entendido la bendición. La bendición no es que tengamos la nevera full. La bendición no es que tengamos una casa llena de oro. No, la bendición es espiritual. La bendición es que tú te sientas bendecido. La bendición es que tú estás perfecto como estás. La bendición es que Dios te escogió para buenas obras preparadas por Él de antemano. Y cuando eres salvo por esa fe, que es la gracia, que hallaste gracia en los ojos de Dios por el evangelio que oíste del apóstol Pablo, el evangelio de Dios, entonces todo empieza a cambiar en tu vida. Cuando empezamos a obedecer al Señor, empieza nuestra vida a ser más prosperada, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios se manifiesta en carne, porque Dios está en ti haciendo el bien, y donde está Dios, que es bueno, hay justicia. Muy importante, según estas leyes el hombre no es justificado, porque está escrito, el que haga estas cosas vivirá por ellas, mas el justo por fe vivirá. O sea que si yo estoy bajo la ley, no puedo justificarme, sino que es tratar de cumplir la ley, la cual es imposible cumplirla. ¿Ven? Ejemplo, el ayuno de la ley no es partir el pan con el hermano, sino que el ayuno de la ley es dejar de comer. Mientras Dios no dijo eso en Isaías 58, sino que dijo que compartamos más bien el pan con el hermano. Ese es el verdadero ayuno. ¿Ve?
para que renazca nuestra luz. Así que ¿cómo podemos ser bendecidos? Si está escrito en la ley, así dirás a los hijos de Israel, Dios te bendiga y te guarde. Mientras están bajo la ley, es imposible que puedan decir bendecidos, porque están siguiendo la doctrina de Moisés, no la de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Moisés? Dios te bendiga y te guarde. Pero ¿qué dice Jesús? Que Dios envió al Cristo para que nos bendijera. Pues los de la fe son bendecidos. ¿Cómo son? Bendecidos. Con el creyente Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Yo le creo al Señor. Pero llegado el tiempo de cumplir la promesa que Dios había hecho a Abraham, diciendo, en tu simiente serán benditas. ¿En qué? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Nos bendijo con la llegada de la simiente, la cual es Cristo. Pues la promesa no fue por la simiente, como si hablase de muchos, sino de uno. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántas familias? Entonces no hay una que quede apartada, sino que todas son benditas. Todas las familias de la tierra. Entonces nosotros tenemos el trabajo de irles a llevar las buenas nuevas de salvación, aún hasta el pueblo de Israel. Yo pregunto, ¿los chinos no creen en antes de Cristo y después del Cristo? Deben de creer en antes de Cristo y después de Cristo. Ahí hubo una partición de la era antes de Cristo y la era después de Cristo. ¿Por qué entonces se le dio tanta importancia al Cristo? Los orientales creen en antes de Cristo y después del Cristo. ¿Ah? Entonces ahí hubo una importancia para el Cristo en la historia. O sea, que el Cristo que salió del pueblo de Israel es importante. Tiene su relevancia. Es importante analizar que hay un antes y un después de Él. Y que Él vino a hacer que las cosas fueran distintas. Simplemente llegó. Y llegó para cambiar. Por eso nosotros creemos en el Dios de Israel. Por el Cristo. Porque el Cristo no solamente vino para el cumplimiento de la ley, sino que también vino por los gentiles. Por buscar a los gentiles, los que estaban fuera de Israel. ¿Usted está entendiendo? ¿Ah? Por eso es que es importante el Dios de Israel y por eso bendecimos a Israel. Porque creemos en que toda la historia que se encuentra en el pueblo de Israel y en las escrituras antiguas, como los libros pentateucos, en Génesis, en Éxodo, Levítico, en Deuteronomio, en Números, en todo ese Torá. Entonces nosotros estamos confiando que el Génesis existió un Adán. Y que en el Génesis existió un Adán y una Eva, de donde proceden todo el linaje de los hombres. ¿Sí estamos entendiendo? Muy importante entender esto, porque ahí es donde está la vida y donde está la muerte. Adán primero tuvo vida, pero luego cuando fue expulsado del Edén tuvo muerte. Lo sacaron del Edén. Dios lo expulsó por desobediencia. Pero a nosotros nos está abriendo la puerta. Aquella que se había cerrado para la carne, la está abriendo para que nosotros, siendo transformados en espirituales, podamos entrar en ese Edén y vivir en ese Edén para la eternidad. En nuestra descendencia, eternamente, llenos de gracia y de bondad por Dios y para Dios. Así que Dios, preparándose a sí mismo templo, no echó de mano, sino un cuerpo vino a estar entre nosotros para bendecirnos personalmente y así dar por culminado el primer pacto, que es el pacto de ley u ordenanzas, cumpliendo el cuerpo de Cristo, o sea Jesús, en el cuerpo de Jesús de Nazaret, este antiguo pacto, ya que no había hombre alguno que pudiera cumplir
que pudiera cumplirlo a causa de la debilidad de la ley por la carne. Es imposible que esta carne cumpla la ley, porque la ley es débil para la carne. Le podemos decir al niño, no agarres esto de la peinadora, una y otra vez, y a lo que te descuides lo agarró. ¿Por qué? Porque la ley que tú le entablaste para decirle no lo hagas fue rota, porque la carne es más fuerte y la carne hace cosas que no agradan. ¿Ve? Por eso el primer alma viviente, el primer Adán, desobedece a Dios, porque Dios lo hizo a vanidad, y a nosotros según la carne es de la misma manera. Ahí tenemos la muerte, y para eso fue introducida la ley, para que nos portáramos menos mal. Pero es imposible para la ley hacernos portar bien. Así que para eso llegó el Cristo, para decirnos, yo entrego mi cuerpo, lo pongo en sacrificio, lo llevo a la muerte, y aún muerte de maldición por todos vosotros, para que veáis mi ejemplo de no poner la mirada sobre la carne, sino en la del Espíritu. Que no nos aferremos a esta vida humana, sino a la espiritual, aunque estemos en un cuerpo humano. De eso se trata. Pero Dios preparó cuerpo especial para dar por cumplido el pacto de letra, con la muerte del único hombre sobre la tierra, Jesús, con capacidad para dar por terminado el primer pacto y dar lugar a un nuevo pacto, el cual ya no es de letra o maldición, sino del espíritu de bendición. O sea, no un pacto de muerte, sino de vida, el cual por Cristo y este resucitado llegamos no solo el remanente de Israel, sino aún los gentiles, creyentes a ser benditos de Dios por Cristo resucitado, siendo coherederos con Cristo en su forma de pensar y de vivir. Ahí es donde somos coherederos con Cristo y herederos de Dios, como está escrito en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 6, que Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, igualito que en el Pentecostés, a nuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Ahora bien, está escrito en Hebreo, en el capítulo 10, en el versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Es imposible que los que están bajo la ley lleguen a la perfección. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios. Le temen a las cosas terrenales. Porque la ley lo encerró todo bajo pecado. ¿Me entiendes? Y cuando tú te sientes pecador, tratas de portarte bien, pero siempre va a estar la sucia conciencia a causa de las acechanzas de la carne. Porque la carne siempre va a estar haciendo cosas que no agrada al hermano. Aunque sin darte cuenta lo hiciste, ya lo hiciste. Y ahí viene la sucia conciencia de sentirte un pecador. Así que el pecado entró por la ley, ¿verdad? Y por la ley entra la muerte. Así que los que están bajo la ley están bajo maldición, porque están bajo la muerte. Mientras los que están bajo el Evangelio de Dios, bajo la divina gracia delante de los ojos de Dios, entonces están bajo la vida eterna. Esa es su recompensa, porque siempre tienen un corazón dispuesto, no la boca para decir lo siento, sino un corazón dispuesto para no volverlo a hacer. ¿Ve? Eso es un arrepentimiento de corazón, que quiere decir que te devuelves al Señor, te devuelves por su camino, no sigues el camino de la carne, sino el del Espíritu. Romanos capítulo 4, 13 al 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, oído pueblo hermano de Israel, que los amamos en el Señor y bendecimos grandemente su casa.
Esto es una bendición del Dios de Israel, para Israel. Estoy muy contento de que Jerusalén sea la capital de Israel. Por cierto, alabado sea el Señor nuestro Dios, que ha puesto en el corazón de Trump poner a Jerusalén como capital, o sea, aceptar, no es que la puso, aceptó a Jerusalén como capital de Israel. Estoy seguro que todos los países le seguirán, aunque el gobierno de Venezuela, por supuesto, dijo todo lo contrario, no le agradó, pero por supuesto que a la bestia no le puede agradar las cosas espirituales, porque para él son cosas incomprendibles. Abba, Padre.